Queridos amigos, bienvenidos una vez más a Compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. Hoy seguiremos tratando la segunda parte de esta serie llamada La marca de la bestia y el inminente fin. Esta segunda parte tendrá como tema la marca de la bestia, la amenaza final en el fin de los tiempos. Bienvenidos sean todos ustedes. Si usted observa detenidamente, se está preparando el escenario para entrar al fin de los tiempos, a los 7 años finales, la semana 70 de Daniel, los 7 años de tribulación y de gran tribulación, donde el gobernante será el gran tirano llamado el anticristo junto al falso profeta. Tomemos en cuenta que el espíritu del anticristo ya se encuentra trabajando desde hace mucho tiempo, pero desde el año 2019-2020 usted pudo ver y pudo sentir cómo ha ido creciendo la maldad. Se ha ido apoderando la oscuridad y cada día va creciendo más y más el terror, el miedo y lo que llamamos el tiempo de oscuridad. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7 nos dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. La verdad es que el misterio de la iniquidad o maldad ya ha estado ejerciendo su poder hace algún tiempo atrás, pero vemos como en los últimos años se ha ido intensificando más y lo seguirá haciendo, y de esta forma ejerce su poder. El siguiente paso antes de que el anticristo aparezca y sea quitado de en medio, lo que lo detiene. Para ello tomaremos en cuenta ciertas cosas importantes para entender y posiblemente saber quién puede ser ese ente poderoso que detiene que aparezca este ser inicuo que es el anticristo y se manifieste en su totalidad el pecado y la maldad sin límites. La primera pregunta es: ¿qué es el anticristo? Claro, la respuesta es un ser lleno de maldad y pecado al más alto nivel, que hará que el mundo entero se postre a sus pies y que todos blasfemen de Dios y de su Hijo Jesucristo. Su maldad no tiene límites, ya que llevará a esta humanidad a lo profundo de la inmundicia. Imagínese cómo están las cosas hoy en día y cómo van a estar las cosas cuando este gobernante gobierne a este mundo. Ahí podemos constatar acerca de la abominación desoladora. Si en este tiempo que vivimos estamos viendo cosas sumamente extrañas, sumamente llenas de pecado, imagínense en el tiempo del anticristo. La segunda pregunta es: ¿quién es el que tiene el poder para impedir que el anticristo se manifieste? Para tener el poder de impedir que el anticristo se manifieste, debe ser algo o alguien poderoso, claro, y sobrenatural, que tenga el sello de Dios. ¿Por qué digo que tenga el sello de Dios? Analicemos esto. Veamos desde este punto. No depende de Satanás, porque él simplemente no tiene el poder para decidir ni cambiar lo que Dios ha decidido. Satanás, que es la misma serpiente antigua, no puede hacer nada por él mismo, sino que utiliza únicamente los recursos que tiene para alcanzar sus metas. Si no fuera así, hace mucho tiempo atrás, el anticristo habría aparecido o se hubiese presentado ya en este mundo. Pero eso no ocurrirá
hasta que Dios lo permita. Y de esta forma la obra de destrucción de Satanás hacia los hombres iniciará masivamente para enviarlos a muerte eterna. Algo que tomar en cuenta es que aquel que lo detiene de parte de Dios no permite que el anticristo se haga presente en este mundo, permitiendo Dios de esta manera que los hombres tengan más tiempo para que se arrepientan de sus malos caminos y acepten a Jesús como Señor de sus vidas. No hay otra razón, ya que Cristo Jesús vino a salvar al que está perdido. Sin duda alguna, el que detiene al anticristo está sellado por Dios. Muchos estudiosos dicen que es el Espíritu Santo, por lo cual yo estoy muy de acuerdo, ya que el hermoso Espíritu Santo fue enviado por el Padre. Leamos, ¿para qué fue enviado? Juan 14, del 15 al 21 nos dice así, en la Nueva Versión Internacional: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Ahora leamos Juan capítulo 16 versos 6 y 7, que nos dice así: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Hasta cuándo va a estar el Consolador con nosotros, los cristianos? Sigamos leyendo. Dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Efesios capítulo 1, verso 13 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vaya tomando en cuenta todos estos versos, estos versículos. Ahora vamos a Juan 14, versos del 2 al 4, que nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El Espíritu Santo nos fue enviado para acompañarnos en nuestra vida. Claro, en nuestra vida como iglesia. Hemos sido sellados por el amado Espíritu Santo como propiedad de Dios en Cristo Jesús. También nos consuela y mora en cada uno de nosotros. Y por ello tenemos la evidencia de los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Mientras la iglesia está en este mundo, ¿quién es el que está con la iglesia de Cristo? El Espíritu Santo. Así es como lo dijo el Señor Jesús en Juan 14:26.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ya lo envió y está con la iglesia hasta que su tiempo termine aquí en la tierra. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si ya no está la iglesia y ha sido raptada, ¿a quién enseñará y os recordará el Espíritu Santo? Con esto quiere decir que cuando termine el tiempo de la iglesia aquí en la tierra, nunca más se presentará un tiempo como este. Hablo el tiempo de la iglesia. Recuerda que la apostasía irá en aumento hasta el punto que cuando llegue la tribulación y se haga presente el anticristo, los cristianos que no hayan alcanzado el rapto tendrán que enfrentar persecución y muerte. Por ello, los cristianos de ese tiempo y aquellos que lleguen al conocimiento del Salvador no se podrán reunir ni demostrar su fe, ni los dones, ni nada de lo que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo. No podremos demostrar o no podrán demostrar en público como hasta hoy lo ha hecho la iglesia. Y de esta forma, el Espíritu Santo no hará el mismo trabajo como lo ha hecho hasta el día de hoy, como con la iglesia. De todas maneras, mi opinión es personal y lo he hecho analizando las Escrituras. Es que el Espíritu Santo estará convenciendo a aquellos que decidan seguir a Cristo en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Es un tiempo apremiante, tanto para los judíos, así como para los gentiles y para los cristianos que se hayan quedado. Ellos serán de una u otra manera fortalecidos, porque ellos tienen que tomar una decisión: o Cristo o Satanás, o Cristo o el lado contrario, seguir al anticristo, que significa muerte eterna. La siguiente pregunta: ¿quiénes quedan después del rapto o el arrebatamiento? Eso es muy claro. El mundo en general, que no quisieron escuchar de Jesús y aceptar su regalo de vida. Claro, regalo de vida eterna. También aquellos cristianos que no fueron en el arrebatamiento y que morirán decapitados por orden del anticristo y el falso profeta, pero siempre y cuando declaren su fe en el único Señor y Salvador Jesucristo. Y también estará el pueblo de Israel, aquellos que no han aceptado ni han reconocido al Señor Jesús como el Mesías Salvador. Apocalipsis capítulo 20 verso 4 nos dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Quiere decir que estas personas que se quedan para la tribulación y la gran tribulación, aquellos que no se dejarán marcar, serán muertos por decapitación, y ellos vivirán y reinarán con Cristo 1000 años. O sea, estarán en el milenio, mientras la iglesia de Jesucristo habrá pasado las bodas del Cordero, y ellos estarán con el Señor para siempre. Recuerde, cuando sea la segunda venida, la iglesia regresará
en caballos blancos con el Señor Jesucristo al final de los tiempos. Es una gran dificultad para aquellas personas que no han decidido seguir a Cristo con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con todo su amor, y que han actuado tibiamente en su vida cristiana. Recuerde que al final del milenio, nuevamente será suelto para probar a todos los hombres que estén en el milenio. Deseo continuar. Al encontrarse el pueblo de Israel en este tiempo, en estos 7 años, un remanente al fin de los tiempos en la gran tribulación, creerán en Jesús. Claro, y estos serán predicados por los 144,000 escogidos del Señor, quienes estarán marcados. Estos maravillosos hombres escogidos por el Dios Altísimo serán los que lleven la palabra de salvación a los judíos, de los cuales muchos serán tocados por la misericordia del Señor y serán salvos. Pero también no podemos olvidar de los 2 testigos, quienes harán prodigios y milagros, además de traer palabra de salvación al pueblo de Israel. Eso es algo que no gustará al anticristo y los mandará a matar. Es un tiempo de dolor, un tiempo de angustia. Es un tiempo donde la naturaleza, el cielo, las estrellas, el sol, la luna, el mar, todo rugirá. Estrellas del cielo caerán. Habrá grandes terremotos. La tierra, el mundo se quemará. Esos serán estos 7 años. Por eso se llama de tribulación, de dolor y de gran dolor, de gran sufrimiento, gran tribulación. Recordemos que muchos regresarán a Israel. Recordemos que muchos regresarán a Israel. Pero en el mundo también estarán dispersos aquellos del pueblo de Israel que un día fueron dispersados y que a través del tiempo perdieron su identidad. Ellos también recibirán palabra de salvación en esta semana 70. El Espíritu de Dios acompañará a los escogidos para hacer las últimas obras, tomando en cuenta que los 144,000 estarán sellados en sus frentes con el nombre de Jehová de los ejércitos y del Señor Jesucristo. Leamos Apocalipsis capítulo 7, verso 3, que nos dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Tomemos en cuenta algo muy importante que ocurre con los 144,000 sellados. Cuando el ángel que tenía el sello de Dios y subía de donde sale el sol, diciendo: no hagáis daño ni al mar, ni a los árboles. Esa es la protección que tiene Dios a los que también están sellados con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, de todos aquellos que caminan con Él. Es imposible pensar que el Señor no nos guardará de lo que vendrá si hemos sido comprados con la sangre del Cordero y hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, lo que nos debe motivar a caminar en fidelidad y santidad, porque sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor.
Apocalipsis 14, versos del 1 al 3, nos dice: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Zacarías capítulo 12, versos del 9 al 12 nos dice: Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y le orarán como se le ora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto, gran llanto, dice, en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. En Mateo capítulo 28, versos 19 y 20 nos dice: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nunca va a dejar a sus hijos y estará con ellos hasta el fin. No hay otro que el Espíritu Santo quien convencerá en la gran tribulación a los judíos y los gentiles, quienes aceptarán al Señor Jesús como el único Mesías y Señor. Los 144,000 estarán dando a conocer las buenas nuevas en los últimos tiempos, y el Espíritu Santo será quien convenza tanto a judíos así como a gentiles de quién es el Mesías y Salvador. Sabemos que un remanente del pueblo de Israel conocerá y seguirá al único Señor y Salvador Jesús. Leamos Juan capítulo 16, versos del 8 al 13. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El único que puede convencer a los hombres de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Muy pronto se iniciará el gobierno anárquico del hombre de pecado, quien desea que el hombre se sienta autosuficiente y se crea que no necesita de Dios ni de su amor, y menos de su salvación. Y esto ya está ocurriendo hoy. Mateo 24 del 37 al 39 nos dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, dice. El uno será tomado y el otro será dejado. Escuche bien, por favor. No podemos estar diciendo que no existe un arrebatamiento, que no existe un rapto, mientras la palabra de Dios está hablando de ello. Ahora muchos se creen con la autoridad de hablar y de predicar y de decir cosas que cambian la hermosa palabra de Dios. Cuidado con ello. Vuelvo a leer. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Recuerde, por favor, en el arrebatamiento, la iglesia se encuentra con el Señor Jesucristo sobre las nubes. En la segunda venida, al final de la gran tribulación, Jesucristo viene a la tierra, pone sus pies en el monte de los olivos. El monte se parte en dos y ahí será el encuentro con los hombres y mujeres que queden para entrar al milenio. Muy diferente. Esta lectura nos demuestra como lo que estamos viviendo hoy en día. Es claro, ya las personas están viviendo sin Dios y sin ley. Y cuanto más se acerca la semana 70, más intenso será este vivir sin Dios, sin su palabra y sin salvación. Hoy hay anarquía, violencia hacia los cristianos, violencia entre hermanos, hijos contra padres, padres contra hijos, ciudadanos contra gobiernos y gobiernos tiránicos contra los ciudadanos. Hay mucha maldad y depravación, como la que ya ha comenzado, catalogando como bueno lo malo, como algo que no debería existir en estos días. Si usted se da cuenta, el mal, el pecado, quiere aplastar al bien y a las personas de buen corazón, a los cristianos. Satanás está trabajando horas extras preparando el camino para que el anticristo llegue como el salvador del mundo. En especial el pueblo de Israel. Lo están esperando. Ellos lo declararán como su Mesías terrenal, el cual vendrá para arreglarles su vida y traerles paz para poder vivir en esta tierra. Este ser será alguien con gran carisma y de gran influencia, aunque su comienzo será como un cuerno pequeño. Este derribará a 3 reyes y se consolidará para hacer su gran aparición. Los valores morales y las normas basadas en los preceptos de Dios hoy se están esfumando, y tan rápido que ya muchos han adoptado el nuevo comienzo. Todo lo que se ha levantado desde el inicio de la pan
de mí. Ah, va contra Dios y su iglesia. Los cristianos no quieren escuchar ni estudiar la palabra de Dios, sino que les gusta lo más fácil, lo que no les provoca esfuerzo. Es importante que levantemos nuestras voces, sea para honrar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único y sabio Dios. Pero no debemos conformarnos únicamente con ello, sino que debemos escudriñar la palabra de Dios para que caminemos por el camino correcto y no perezcamos en el intento de llegar a la meta. En Juan capítulo 5 versos 39 al 41 nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Escuche bien. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Recuerda que Satanás y sus huestes están en acción, así como el espíritu del anticristo, haciendo ya el trabajo sucio por el bien de la humanidad, y se han infiltrado en las iglesias. Por ello vemos tanta falsa doctrina, con muchos cristianos perdidos en su camino, pensando que por asistir a una iglesia ya son salvos. Las cosas con Dios no funcionan de esta manera. Por ello, cuando estudiamos la palabra de Dios, caminamos por la senda segura, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos hará saber quienes manipulan, cambian, distorsionan la palabra de Dios. Ningún hombre puede cambiar, distorsionar, borrar, quitar o añadir ninguna letra, coma, menos aún alguna palabra de las Sagradas Escrituras. Veamos Apocalipsis 22, versos de 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea que no aquellos como los testigos de Jehová y muchas sectas, la Iglesia Católica, han añadido, han quitado. Dice, Dios traerá las plagas que están escritas en este libro sobre aquellos que se atrevan a cambiar, a quitar de la palabra de Dios. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte. Esto es más serio. Su parte del libro de la vida. No tendrá salvación. Y de la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Claro, y de las cosas que están escritas en este libro. No es chiste. No hay nada de broma en aquello. En Juan capítulo 16 versos del 13 al 15 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dice. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Hay muchos hombres que están tratando de apostatar de la fe, ensuciar el nombre del Señor. Estos se han vendido a precio de ganga, siendo engañados por el espíritu del anticristo, llevando así doctrinas de demonios, como lo dice en la palabra. No podemos servir a dos señores. ¿Pero por qué? Leamos. La palabra de Dios se contesta a sí mismo. Mateo capítulo 6, verso
24, mire lo que dice. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Cuando usted descubre a personas, pastores, maestros, que introducen herejías, doctrinas de demonios, usted debe denunciarlos, porque por estos elementos muchos se perderán. Y no es cuestión de que usted vaya a la iglesia y le caiga bien el pastor. Y por eso usted se queda en una iglesia donde hay falsa doctrina. Finalmente, ¿por quién estamos yendo? ¿Por un pastor? ¿Por un evangelista? ¿Por un maestro que nos cae bien? ¿O estamos yendo a alabar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando usted los denuncia, usted no los está juzgando. Pero la palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado con aquellos lobos vestidos de ovejas que están buscando a quién devorar, y que nos separemos de estos, y que nos separemos de estos. Mateo 24, verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Cristos en griego es ungido o elegido. Hoy vemos muchos que dicen ser ungidos o elegidos para realizar cierto oficio en la iglesia, tomándose atribuciones que solamente Dios y el Señor Jesús dieron a cada uno de nosotros a su debido tiempo. En Marcos capítulo 13, verso 22 nos dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, falsos elegidos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Lo vuelve a repetir, como en Mateo 24, así Marcos 13. En Romanos capítulo 16, versos 17 y 18, nos dice: os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No seamos ingenuos, no nos dejemos engañar, no dejemos en manos de lobos nuestra vida eterna. Esto es bien importante, porque así como va a venir el anticristo y se va a presentar como una oveja, este será un lobo disfrazado de oveja durante un tiempo, y luego perseguirá no solamente al pueblo de Israel, sino a todos aquellos que no se dejen marcar y aquellos que decidan por Cristo. En segunda de Pedro 2:1 nos dice así: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y me llamó muchísimo la atención que dice así: negando incluso al Señor que los compró. Aquellos habían recibido la salvación, el regalo de la vida eterna, pero al final recibirán destrucción repentina. Con el Señor no podemos jugar. ¿Somos o no somos? ¿Somos verdaderamente la iglesia, aquellos que vivimos una vida en el Señor Jesucristo? ¿O somos aquellos que nos gusta el mundo
y que vivimos a merced de Satanás. Recalquemos en este momento algunas de esas herejías destructoras que hoy se hablan y predican en las iglesias. Estas son desviaciones doctrinales que contradicen la palabra de Dios. Número 1. Aquellos que predican de que Jesús solo fue un humano, un hombre, descartando la divinidad de Cristo como Dios. O aquellos que dicen solamente Dios y no hay el Señor Jesucristo. No hay el mediador, el Salvador. Número 2. La teología de la prosperidad. Muy famosa porque todos los hombres cristianos van tras la prosperidad. Y estos les dicen, nacimos para ser prosperados como hijos de Dios. La prosperidad está cuando usted alcance al Señor Jesucristo y sea salvo usted y su casa. Esa es la prosperidad eterna para usted. Pero mientras busque la prosperidad terrenal, dinero, bienes y todo eso, usted está lejos de Dios. Número 3. El ecumenismo. Este aleja al hombre de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Por la unidad religiosa. Es importante que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo esté encarnado en nuestros corazones. Y sepamos a quién estamos siguiendo y a quién estamos sirviendo. Porque cuando llegue el momento de que a usted le toque elegir, usted no sabrá qué hacer y tomará el mal camino. No podemos unir las religiones porque nosotros solamente seguimos la verdad que está en la palabra de Dios. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Así que cuando usted vea ecumenismo, huya, corra por su vida. Esto ya se está implantando y esto se hará una religión universal. Esta rechazará al mismo Señor Jesucristo por una doctrina equivocada impuesta por el espíritu del anticristo, contra Cristo, contra el Salvador, contra el ungido, contra el elegido, nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre preciosa para salvarnos y darnos vida. Número 4. Dicen que la Biblia no tiene autoridad. Por ello, deben aumentar, cambiar o corregir versículos, texto de la Biblia, pasajes, y escriben nuevas cosas para reemplazar. Pero también hay aquellos que creen parcialmente en la Biblia, pero que dan un punto de vista sin importar la verdad escrita en ella, en la palabra de Dios. Creen a medias. Acuérdese que el tibio será vomitado de la boca de Dios. Y número 5. Utilizar la palabra de Dios para alcanzar objetivos personales o colectivos, distorsionando las escrituras. Ejemplo, Dios es amor y por tanto Dios ama a todos por igual, aunque seamos pecadores y continuemos pecando. Claro que sí, Dios ama a todos los hombres por igual. Por ello envió a su Hijo unigénito para que nos salvara de la muerte eterna, para darnos vida eterna en el cielo, por el amor de Dios hacia los hombres. Pero no pienses que Dios seguirá amando a aquellos que han despreciado a su Hijo amado y su regalo de vida.
Dios ama y se complace con aquellos que han dejado el pecado a un lado y han aceptado el regalo de vida eterna. Eso es el caminar con Cristo y dejar de pecar. Así que aquello no funciona. Dios ama a los que obedecen su palabra, a los que le siguen y a los que dejan de pecar. Porque si tú has escuchado algo de la palabra de Dios y no te has arrepentido y sigues pecando, recuerda que la paga del pecado es muerte y su dádiva, el regalo del Señor, es vida eterna. Vamos a Ezequiel capítulo 18, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. Esa será la recompensa a los que aman el mundo y sus placeres y no amaron al Hijo de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versos del 9 al 11, nos dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya no somos más esto. Somos lavados por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Ya no debemos seguir pecando, porque la paga del pecado es muerte. Dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 21, versos del 7 al 8. El que venciere, solamente el que venciere, dice, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquí no entran los desobedientes, aquí no entran los pecadores, y no importa que tú digas que Dios te ama, aún pecando. La palabra de Dios está diciendo lo contrario. Ahí viene el pero, dice, pero los cobardes e incrédulos, o sea, los que no creen, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Claro, la primera muerte, el cuerpo, y la segunda muerte, el alma, va al lago de fuego, al infierno. Primera de Timoteo 4, 1 y 2 nos dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, aquí es grave. Dice que en los postreros tiempos, en los últimos, algunos van a apostatar de la fe. Pero, ¿de qué forma estos van a apostatar? Solamente escuchando a espíritus engañadores. ¿Y escuchando qué? Doctrinas de demonios. No es solamente el que habla, el que predica, sino los que escuchan también. Por eso yo le digo, salga de donde está, si es que ha entrado ese espíritu que apostatan de la fe en el Señor Jesucristo. Y sigue el verso 2, dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes
y los que han conocido la verdad. Esto es lo que sucede y sucederá con mayor fuerza cada día que pase. Esa es la preparación incluso para los que se dicen ser cristianos, pero que en realidad no se instruyen en la palabra de Dios, sino que han decidido escuchar a charlatanes mentirosos, los cuales manipulan con esos espíritus engañadores, enseñando doctrinas de demonios, para que así los mismos cristianos no tengan el encuentro con el Señor Jesús sobre las nubes, en lo que será el arrebatamiento, y deban pasar los 7 años de tribulación y gran tribulación, o lo que duren, sabiendo que la ira de Dios se derramará en esos tiempos finales, los cuales no serán nada fácil, y que además serán perseguidos a muerte por el anticristo. Quiero tomar este momento para decir, estuve mirando una publicación que hablaba acerca del arrebatamiento y se me dio por mirar los comentarios y quedé muy inquieto en mi espíritu ver tanta negligencia de tantos llamados cristianos al contradecir lo que dice en la palabra de Dios, lo que en ella está escrita. Muchos piensan que son tan grandes para quitar lo que se encuentra en la palabra de Dios. No debes decir que el arrebatamiento es mentira, que no es cierto. No puedes borrar lo que se encuentra en la Biblia, ya que serías parte de esta apostasía. Solo debes sentarte a estudiar la palabra de Dios, pedir discernimiento al Espíritu Santo para poder entender lo que en ella dice. No debes repetir como un borrego lo que muchos dicen, anulando para ellos la palabra de vida y para todos los que en ellos creen. Observe cómo está el mundo perdido. No solo quiero hablar del aspecto cristiano, sino de cómo el mundo se encuentra. Están perdidos, sin rumbo, y viven como quieren hacerlo, llenos de lujuria, llenos de mentira, de egoísmo, de injusticia, de libertinaje, de adulterio, de fornicación, de homosexualismo. Se rebelan contra los mandatos de Dios, el adoctrinamiento descarado de los medios de comunicación, de las escuelas hacia los niños, en las universidades, para que pierdan el respeto a los mandatos de Dios y los desobedezcan, escuchando la voz del hombre antes que la de Dios. Estos enseñan que pueden escoger libremente el sexo, no solo hombre y mujer, sino que se han hecho creadores de sexos inexistentes, manipulando las mentes y las conciencias de las personas para que renieguen de la creación de Dios. Entre estos se encuentran los no binarios, borrando supuestamente de esta manera lo que Dios nos ha hecho hombre y mujer, que es el regalo de Dios al nacer. Ahora, dando la espalda a Dios, enseñan que cada uno puede decidir por sí mismo el sexo y sin consentimiento de los padres, además de realizarse operaciones de cambio, o mejor digamos, mutilaciones, apoyados por los gobiernos de la nueva agenda mundial global. Pero permítame decirle que todo esto no sirve de nada, ya que los batiblancas, usted me entiende quiénes son los batiblancas, ¿verdad? Pueden dañar el caparazón de los niños, de los jóvenes y adultos con estas mutilaciones. Pero el interior, la mente y la codificación, que son los genes, jamás podrán cambiar. Dios tiene la patente de cada uno de los hombres
de los seres humanos, y ningún científico, ni batiblanca, ni gobierno podrá adjudicarse la creación de Dios y ponerlo a su nombre. Nadie podrá robar la patente de la creación de Dios. Satanás, como siempre, mintiendo y engañando al hombre. Asimismo, para las nis, creyéndose dueñas de la vida. Qué mundo tan equivocado y maligno en el que estamos viviendo. Esto es lo que vemos hoy. Imagínense, este es el tiempo de dolores, los mismos que nos conducen inevitablemente a los tiempos del fin. Mirando todo lo que miramos, vendría la pregunta: ¿cuántos en verdad seríamos aliados fieles cuando venga el Señor por su iglesia? Y podemos ir mucho más allá y preguntar: ¿cuántos cristianos se encontrarían fieles al Señor en el tiempo de la angustia de Jacob? Esto no es un juego, ni tampoco algo que no sucederá, ya que el final se está acercando a pasos agigantados. Y aunque principalmente la persecución será para el pueblo de Israel, también los cristianos que hayan quedado y aquellos que se acerquen al Mesías en ese tiempo tendrán que mostrar su amor, por lo cual deberán sacrificarse y entregar sus vidas. Como decía, esto no es un juego. Debemos trabajar para agradarle a Dios. Eso es lo que deberíamos hacer con seriedad y no jugar al cristianismo. Y es un cristianismo ligero el que muchos tienen. El espíritu del anticristo ha preparado todo para la venida de este ser inmundo. Los gobiernos instalados en todo el mundo cantan a un unísono todo lo malo, todo lo perverso, todo contra Dios. Así es como se va presentando este tiempo de dolores. No bastan las erupciones volcánicas, los terremotos y tantas cosas que están aconteciendo. Cada vez se va calentando más esto de las guerras, que ya van dejando de ser rumores. Es que nos vamos dirigiendo a pasos agigantados hacia ese tiempo, donde el anticristo buscará hacerse primeramente con el pueblo de Israel, Medio Oriente y todo el mundo. Desde ahora están cayendo ya millones y millones y millones de seres humanos en la telaraña de este ser. Cuando la iglesia haya partido y se presente el inicio de estos 7 años, comenzará el verdadero dolor para todos los que se encuentren sobre la tierra. Aquellos cristianos que decidan quedarse, es como aquella broma que dice la viejita: ¿no es cierto que Dios nos ama a todos y Él no nos mandará al infierno? Claro que Dios nos ama, es la respuesta, y Él no nos mandará al infierno. Somos nosotros mismos los que nos mandamos al infierno. Somos nosotros mismos rechazando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Salvador. Nosotros mismos nos vamos al infierno. Dios nos ha dado la oportunidad y nos da la oportunidad hasta este día de llegar a Cristo Jesús y de ser salvos y de caminar en rectitud, de lavarnos, de purificarnos cada día y caminar como Dios quiere que caminemos.
Alguien me dijo, pero nosotros somos salvos una vez y somos siempre salvos. Eres salvo una vez, pero tú debes guardar esa salvación con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con todo tu amor por aquel que lo dio todo, porque Él pagó el precio. No pagó el precio para que tú pisotees la sangre de Jesucristo y la pises las veces que tú quieras. Debemos ser serios. Debemos saber que ningún pecador entrará al reino de los cielos. Dios conoce los corazones. Dios conoce las intenciones. Y Él sabe quién eres tú y quién soy yo. Así que con este tema voy finalizando. Recuerda, tienes algo importante. Y eso es no quedarte al tiempo de angustia de Jacob, a los 7 años de tribulación y gran tribulación, ni tampoco decirle al anticristo, aquí estoy. Tú debes desde hoy escoger el camino que conduce a vida eterna. Ese es el mejor camino. Oremos. Amado Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has tocado mi corazón. Me has hecho comprender cuán importante es lo que tú hiciste por mí. Haber entregado tu vida para darme vida eterna. Tú fuiste al Padre a preparar morada para cada uno de nosotros. Y yo quisiera ir a una de esas moradas, Señor, preparadas por ti. No permitas que yo me quede a este tiempo de la angustia de Jacob, a la semana 70 de Daniel, o los 7 años de tribulación y gran tribulación. Yo no quiero pasar por ahí, Señor. Quiero encontrarme contigo sobre las nubes, Señor, y entrar al reino de los cielos. Te pido me perdones, por favor, por todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo corazón, Señor. Y te pido que me ayudes de hoy en adelante a ser como tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y permíteme tener en ti, Señor, vida eterna. Ayúdame para poder predicar, hablar de ti a mi familia, a mis amigos y que muchos te conozcan, Señor. Yo te doy gracias por todo. Bendice a todos los que están escuchando este mensaje y permite que ellos también puedan difundir tu palabra, Señor. A tantos, hay muchos que lo necesitan. Yo te doy gracias por todo y en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les mando un fuerte abrazo, mis saludos y que Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima. Bye.